Y si el Dios que te enseñaron a amar no fuera amor, sino poder disfrazado, quédate conmigo, porque si creciste escuchando que Dios es amor, como si fuera una manta que cubre todos los miedos, hoy vas a sentir un tirón fuerte. Vamos a mirar detrás de esa manta, y quizá encontremos algo duro, contradictorio, incluso oscuro. No es hate gratuito, es una invitación honesta a pensar, con la ayuda de alguien que se atrevió a romper el molde hace más de 3 siglos. Barak, Spinoza, lo expulsaron, lo señalaron, intentaron silenciarlo. ¿Por qué? Porque dijo algo que todavía incomodan, que Dios no es un señor con barba que reparte premios a los buenos y castigos a los malos. Dios es la naturaleza entera, la realidad misma, y adjudicarle emociones humanas, amor, rabia, celos, dice más de nosotros que de lo divino. Imagina que toda tu vida viviste en una pecera redonda. El agua está turbia, pero como nunca viste otra cosa, crees que así es. El universo en un día se raja el vidrio y entra un rayo de luz. ¿Eso también es agua? ¿Hay algo más grande afuera? Spinoza es ese golpe al vidrio. Lo que hoy repetimos como dogma, Dios es amor, se siente cálido, sí. Pero cuando abres la Biblia de verdad o el compendio recortado de frases bonitas que se leen en bodas, encuentras escenas de diluvios, exterminios, castigos masivos, pruebas crueles. ¿Cómo conviven esas dos imágenes? Nadie responde cómodo cuando haces esa pregunta en voz alta. Inténtalo en una misa en Padre. ¿Cómo se entiende un Dios amoroso que ordena destruir pueblos enteros? Verás miradas perdidas, respuestas evasivas. Lo prohibido no es blasfemar. Lo prohibido es preguntar con lógica. Y aquí entras tú. No estás solo si alguna vez rezaste con toda el alma y la tragedia igual llegó a la enfermedad, traición, pobreza, pérdida. Si Dios me ama, ¿por qué pasó esto? ¿Será que no recé bien? ¿Será que no merezco su amor? Isa Esperalde, culpa la ha sentido medio planeta. Spinoza también vivió el golpe, fue excomulgado de su comunidad judía. Lo marcaron como peligroso. Entendió en carne propia lo que significa que una institución religiosa defina quién es digno del amor divino. Por eso su filosofía apunta directo a la raíz, cuando imaginamos a Dios como un humano superpoderoso. Terminamos proyectando nuestras pasiones, celos, favoritismos, violencia, en el cielo, y luego justificándolas en la tierra. No estamos hablando de un loco suelto en una taberna. Spinoza es uno de los grandes de la filosofía moderna. Su ética influyó a pensadores, científicos y hasta Einstein, quien dijo que su idea de Dios se parecía mucho a la de Spinoza, un orden infinito, no un padre caprichoso. Cuando una mente como Einstein mira hacia atrás y encuentra sentido en lo que dijo un exiliado del siglo XVII, conviene escucharlo con atención. Ahora, respóndete sin miedo. ¿Alguna vez te mostraron los pasajes incómodos de la Biblia con la misma pasión con que citan Dios es amor? ¿Un Juan 4:8? ¿Leíste completo Deuteronomio cuando habla de arrasar ciudades? ¿O Números cuando se habla de venganza? ¿O episodios donde la desobediencia se paga con muerte masiva? Si nunca los viste, no es casual. Los mensajes que generan ternura venden más que los que generan preguntas. Pero la verdad no se construye escondiendo página. Hay un problema psicológico gigantesco, escondido. En ese Dios dobleante, dicen Dios te ama incondicionalmente, pero en la siguiente frase agregan, si no obedeces, te condena. Amor condicionado por miedo deja marcas. Se llama disonancia cognitiva. En tu cerebro intenta sostener dos ideas que no encajan
y compensa con ansiedad, culpa o sumisión. Personas manipuladas emocionalmente por parejas tóxicas sienten algo parecido. Me ama, pero me hiere. ¿Te suena? Cuando la autoridad religiosa explota ese mecanismo, crea creyentes dóciles. Y un creyente dócil acepta poder sin cuestionarlo. Aquí empieza la cara oscura del Dios de la Biblia como instrumento a miedo espiritual que asegura control social. Pero attention. Cuestionar no es perder la fe, es limpiar la fe de chantaje emocional. Spinoza propone algo radical y liberador. Si Dios es naturaleza, entonces tú, yo, los árboles, las galaxias y cada impulso eléctrico en tu cerebro somos expresiones de esa realidad divina. No necesitas negociar afecto con un juez celestial. Necesitas comprender, y cuando comprendes, actúas con más responsabilidad, no menos, al cuidar tu vida y la vida de otros. Deja de ser obligación impuesta y pasa a ser coherencia con el tejido del que formas parte. ESA Transition, de obediencia por miedo a ética por comprensión, es la ruptura del vidrio. Duele, pero al otro lado hay océano. Hay otro motivo urgente para hablar de esto. Las ideas incómodas siempre han sido perseguidas. Libros quemados, filósofos silenciados, traducciones prohibidas. Hoy puedes ver este video porque existen plataformas abiertas. Por ahora, algoritmos cambian, canales caen, contenidos se restringen. Si sientes que algo aquí hace eco en ti, aprovéchalo, guarda, comparte, comenta. La conversación pública protege las ideas del silencio. Quiero retarte directamente. No me creas a mí, no le creas ciegamente a Spinoza. Abra tu Biblia. Marca con un color los versículos de ternura y con otro los de violencia. Ponlos uno frente al otro. Mira qué proporción tiene cada rostro de ese Dios san. Pregúntate cuál te enseñaron y cuál omitieron. Y luego escucha dentro de ti, donde sientes verdad, donde sientes manipulación. Imagina volver a entrar a un templo después de hacer este ejercicio. Miras el altar y ya no ves un juez temperamental que te mide con cinta métrica moral. Ves símbolos humanos tratando de hablar de algo inmenso que no cabe en palabras. Y entiendes que tu dignidad no depende de aprobación religiosa, sino de tu relación consciente con todo lo que existe. Esa comprensión no necesita permiso y nadie, absolutamente nadie, podrá quitártela. Si alguna vez te dijeron que cuestionar era falta de fe, quiero leerte abajo. ¿Algún pasaje bíblico te hizo dudar del Dios de amor? ¿Qué historia te impactó más? Déjalo en los comentarios. Si este mensaje te movió, apóyalo donde like, suscríbete y comparte con alguien que todavía reza con miedo. Vamos a hablar de estas cosas sin filtros. Yo leo todo. Estoy contigo. Dicen Dios es amor con tanta facilidad que parece un eslogan pegado con pegamento eterno en nuestras cabezas. Pero, ¿alguna vez te preguntaste de dónde salió exactamente esa declaración y por qué ha sobrevivido como un mantra que nadie se atreve a cuestionar? Imagina a los primeros cristianos perseguidos, clandestinos, buscándose la vida en catacumbas frías. Necesitaban un concepto capaz de unir a gente muy distinta: esclavos, mujeres o dados humanos, convertidos bajo un mismo paraguas emocional. Y en medio de cartas, testimonios orales y copias a mano, apareció un versículo en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, en el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esa línea era perfecta, breve, memorable, imposible de malinterpretar a simple vista. Gatillo mental de certeza instantáneo. Ansí repites algo categórico, con voz suave. Tu cerebro lo almacena como descanso psicológico ante el caos.
pero hay que mirar el contexto. La carta no fue escrita como una frase de Paulo Coelho. Respondía a una lucha interna brutal dentro de las primeras comunidades. Había divisiones sobre la verdadera naturaleza de Jesús. ¿Era hombre? ¿Era espíritu? ¿O las dos cosas? Y sobre la moral que debía regir al grupo. El autor, para mantener cohesión, lanza un misil de afecto en Dios. Es amor. En otras palabras, si no te comportas de forma amorosa, quedas fuera del club. Es un gancho emocional y a la vez un arma de frontera identitaria. Gatillo, pertenencia. Todos queremos ser parte de algo mayor. Sentir calor tribal. Fancy. Hoy igual de bien que hace 2 milenios. Avancemos unos siglos. Constantino convierte el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué sucede? El lema Dios es amor pasa de ser consuelo en catacumbas a ser propaganda imperial. El mensaje suave convive con un aparato de poder que legisla sobre herejías, excomuniones y guerras santas. Gatillo, autoridad, no solo lo dice la Escritura, lo refrenda el emperador, el concilio, el obispo. Y ahí nace la primera distorsión importante en C. Entroniza selectivamente un versículo de amor, mientras se ocultan otros que hablan de espada y fuego. La Iglesia aprende pronto la lección del marketing espiritual. Pones en el frente de batalla un Dios tierno para atraer fieles y mantienes en las sombras un Dios castigador para controlar disidentes. Cuando llega la Edad Media, aparecen sermones que citan un Juan 4:8 como bálsamo y al mismo tiempo elevan la amenaza del infierno en cada homilía. Es la famosa doble mordida en azúcar y látigo. Gatillo, placer, dolor al máximo no ofreces, cielo eterno, si cumples, tormento interminable, si fallas. Funciona porque el ser humano opera constantemente entre buscar satisfacción y evitar sufrimiento. Si concentras ambas fuerzas en un solo ente todopoderoso, tienes la herramienta de control emocional más eficaz de la historia. Para colmo, la frase sobrevive a la Reforma. Lutero y Calvino se pelean con Roma, pero no tiran a la basura Dios es amor. Al contrario, la traducen a lenguas vernáculas y la imprimen en masas gracias a la recién nacida imprenta. ¡Qué difusión masiva! Cuanto más se repite un mensaje, más verdad parece. En pocas décadas, la noción de un Dios esencialmente amoroso se incrusta en la cultura occidental como parte de la identidad colectiva. La Iglesia Católica, ya amenazada, refuerza la jugada con imágenes de un Jesús misericordioso. Imagina todas esas estampitas del Sagrado Corazón, lágrimas dulces, túnicas radiantes, iconografía emocional para la gente que no sabe leer. Gatillo visual, una imagen tierna ocupa menos esfuerzo mental que un tratado teológico. Lo que la hace viral en pleno siglo XVII, entra en escena Spinoza. Este hombre, formado en la tradición judía, mira la Biblia desde fuera de la burbuja cristiana y se pregunta si de verdad Dios es amor puro. ¿Por qué la Escritura está llena de ira divina, castigos colectivos y favoritismos étnicos? Su conclusión: la frase se ha convertido en un símbolo vacío, repetido sin analizar las contradicciones internas. Para Spinoza, adjudicar amor humano a la sustancia infinita llamada Dios, naturaleza, es una proyección sentimental infantil. Gatillo, desmitificación. Aun cuando alguien te quita las gafas color de rosa, sientes vértigo, pero también un shock de lucidez. Ahora bien, no subestimes la fuerza cultural de un Juan 4:8. El versículo se utiliza en bodas, funerales, telenovelas, discursos políticos y letras de pop cristiano. Preganta rápida. ¿Cuántas veces lo escuchaste en canciones gospel? Perdimos la cuenta. Gatillo, repetición melódica. A la música cataliza la memoria. Así,
La frase coloniza nuestro subconsciente desde la cuna. Es como ese jingle publicitario que tarareas sin querer mientras lavas los platos. Una vez instalado, opera en modo piloto automático, coloreando tu percepción de la divinidad sin que lo notes. Llegamos al presente en redes sociales, micro, vídeos, memes religiosos. La competencia por atención es salvaje. ¿Cuál es el mejor eslogan para evangelizar en un TikTok de 15 segundos? Exacto. Dios es amor. Boom. Tres palabras. Cero esfuerzo. Máxima empatía instantánea. Se difunde como pólvora emocional entre emojis de corazoncitos y promesas de bendición. Pero, paradójicamente, nunca hemos visto tanta deconstrucción religiosa como ahora, porque la misma red amplifica versiones críticas, Spinoza trending, teólogos progresistas, etios militantes. Empieza a notarse la tensión, un mensaje de amor absoluto frente a una realidad de fanatismos y abuso. Entonces, ¿por qué importa entender el origen del dogma? Porque cuando sabes de dónde viene una creencia, deja de ser un hechizo y se convierte en un objeto de estudio. Te permite separar lo poético de lo literal, lo que nutre del alma de lo que la encadena. Y al desenredar esa madeja, recuperas tu poder de decisión. Puedes elegir honrar la esencia compasiva del versículo sin tragarte la retórica manipuladora que a veces lo acompaña. Es la diferencia entre beber agua pura y beber agua con jarabe mezclado, para que no advirtieras el sabor amargo de un medicamento que no pediste. Ahora mira tu historia personal. ¿Cuántas veces sentiste culpa por fallar a un Dios que, se suponía, te amaba incondicionalmente? ¿Cuántas veces justificaste injusticias porque los planes de Dios son misteriosos? Al conocer la función propagandística de la frase, algo cambia. Ya no eres rehén de un eslogan milenario. Puedes abrazar la compasión como valor humano sin atarte a un credo que a la primera duda te amenaza con fuego eterno. Déjame plantearte un ejercicio final. Cada vez que oigas Dios es amor, pregúntate, ¿de qué tipo de amor hablamos? ¿Control o libertad? Observa la respuesta que brota dentro de ti. Si huele a miedo, hay sombra. Si huele a respeto propio y cuidado mutuo, ahí hay luz. Fin del dogma. Comienzo de la conciencia. Piensa un momento en ese Dios anciano de barba blanca que habita en tu imaginario colectivo, sentado en un trono dorado, vigilando el universo, como si fuera su tablero de ajedrez, premiando al peón obediente y aplastando al que se sale de la línea. Esa imagen no nació contigo. Te la sembraron desde cuentos infantiles, catequesis, cuadros renacentistas y películas épicas. Ahora, imagina que alguien te dice de frente que ese Dios, con cara de abuelo celoso, no existe, que es un retrato que proyecta nuestras propias pasiones humanas y que, al adorar esa figura, terminamos adorándonos a nosotros mismos con un filtro divino. Eso fue exactamente lo que hizo Baruch Spinoza. Agarró el pincel teológico del siglo XVII y borró el rostro antropomorfo para mostrar un lienzo infinitamente más grande, pero también más incómodo. Spinoza se atrevió a plantear que todos esos rasgos humanos que atribuimos a Dios, amor, ira, alegría, orgullo, son reflejos de nuestra mente limitada. Poche, porque necesitamos un Padre que apruebe nuestras acciones buenas y nos castigue cuando metemos la pata. Esa narrativa alivia la ansiedad de vivir en un universo caótico. Gatillo, seguridad. El problema, según Spinoza, es que al convertir a Dios en un superhumano con emociones, lo reducimos a la escala de nuestros caprichos y terminamos justificando guerras, persecuciones y privilegios en su nombre. El filósofo lo dijo sin anestesia.
A quien ama a Dios no espera que Dios lo ame de vuelta, porque Dios no siente pasión. Directo al ego espiritual. Imagina la reacción de sus contemporáneos. Los teólogos sudaron frío. Si Dios no se enoja ni premia, ¿cómo sostener la moral basada en el miedo y el favor divino? De golpe se evaporaba el negocio de vender indulgencias y la maquinaria que convertía el arrepentimiento en poder. Gatillo pérdida cuando peligra el control. Surgen gritos de herejía, pero Spinoza no se echó atrás. Propuso que Dios es la sustancia única e infinita que contiene todo lo que existe, una naturaleza auto-explicativa que no necesita emociones para ser grandiosa. Suena filosófico, pero se resume así: Dios no te observa desde fuera. Tú y todo lo que respira son expresiones de lo divino. Por eso no tiene sentido rogar un milagro externo. El milagro ya es que existas y puedas comprender el entramado. Esta visión cambia el juego psicológico de raíz. Gatillo responsabilidad. Si el castigo eterno desaparece y el premio celestial no es una medalla sino la comprensión misma, ya no puedes delegar tu vida a un decreto de barba blanca. Debes mirar adentro y entender cómo funcionas, cómo tus actos repercuten en la red de seres y cosas. Esa autonomía asusta porque deja sin excusa a la pereza moral, pero también empoderan. Eres parte activa del cosmos, no un súbdito esperando caricias o latigazos. Spinoza explicaba que cuando decimos Dios me ama, en realidad expresamos un deseo. Quiero sentirme querido por una fuerza suprema. Cuando decimos Dios se enfures, proyectamos nuestro propio enojo, buscando justificarlo. Gatillo espejo. Darse cuenta de que el relato divino es un espejo de nuestras pasiones produce un temblor interno. Liberador, sí, pero incómodo. De pronto, tienes que reconocer que el odio religioso no es mandato celestial. Es tu ira usando una máscara sagrada. Y lo mismo con la culpa. No viene del cielo, emana de tus creencias instaladas como software mental. Quien abraza la visión spinozista percibe que el universo no conspira a favor ni en contra. Simplemente sigue leyes coherentes. Si siembras, cosechas. Si saltas, caes. Si cuidas tu cuerpo, funciona mejor. No hay castigo de Dios. Hay consecuencias naturales. Gatillo coherencia. La realidad deja de ser una lotería divina y se vuelve un sistema que puedes estudiar, respetar y hasta cierto punto dominar al entender sus reglas. Esto hace la espiritualidad mucho más adulta. Ya no ruega injusticias mágicas, abraza la causa, efecto. Ahora bien, no confundas la ausencia de emociones en la naturaleza con frialdad. Para Spinoza, la auténtica alegría surge cuando comprendes tu lugar en ese tejido infinito. Es un gozo sereno, sin sobresaltos ni chantajes. Imagina un lago en calma al amanecer. La belleza no necesita decirte te quiero, simplemente es, y contemplarla te nutre. Esa admiración racional por lo real es, para Spinoza, el amor intelectual a Dios. Gatillo trascendencia. Pasas del amor adolescente, que exige reciprocidad, al amor maduro, que se goza en la comprensión. Pero aquí viene el vértigo final. Si Dios no exhibe favoritismos, ninguna nación, iglesia o líder puede reclamar ser su portavoz exclusivo. Adiós al monopolio espiritual. Gatillo, igualdad. Todos compartimos la misma sustancia, Dios. Así que jerarquías basadas en yo hablo con Él y tú no pierden legitimidad. Desde esta óptica, el sacerdote, el monje, el rabino y el ateo participan por igual en la divinidad porque existen, respiran, piensan. Claro que esto derriba siglos de poder institucional, así que no extraña que la obra de Spinoza
fuera colocada en el índice de libros prohibidos, y que su nombre fuera temido como dinamita intelectual. Ahora que has visto el retrato caer, fíjate cómo late tu propio corazón. Sientes alivio, miedo. Tal vez ambas emociones chocan como placas tectónicas dentro de ti. Deja que se acomoden. Es natural temer a la libertad, que implica no tener a quien culpar ni a quien suplicar, pero también es natural saborear el orgullo silencioso de entender que el universo no es un juzgado celestial, sino un concierto de leyes que ya te incluyen. En lugar de rezar para que el cielo te resuelva, puedes invertir esa energía en conocer más, amar mejor, actuar con coherencia. No esperes disculpas divinas por las tormentas. Busca refugio, reconstruye y aprende del viento. Así, el antiguo terror al castigo se transforma en curiosidad por la mecánica del mundo y compasión por los seres que lo habitan contigo. Porque si todos somos expresiones de la misma sustancia, lastimar al otro es literalmente dañarse a uno mismo. Esa es la gran jugada moral de Spinoza. Quitar al Dios antropomorfo duele, pero revela un tejido de interdependencia tan profundo que la ética deja de ser mandato para convertirse en necesidad racional y paradigicament en el amor más puro que puedas imaginar. Respira profundo y prepárate para entrar en los pasillos menos visitados de las Escrituras, esos que rara vez se leen con voz suave en la liturgia dominical. Imagínate abriendo un libro que prometía consuelo y encontrarte, en cambio, con escenas dignas de una serie de terror histórica. El primer portazo en la cara del Dios es amor llega con el diluvio. Visualiza a Noé construyendo un arca gigantesca, mientras a su alrededor todo se vuelve caos de niños, ancianos, animales que no entraron en la lista VIP. Este hombre, formado en la tradición judía, mira la Biblia desde fuera de la burbuja cristiana y se pregunta si de verdad Dios es amor puro. ¿Por qué la Escritura está llena de ira divina, castigos colectivos y favoritismos étnicos? Su conclusión: la frase se ha convertido en un símbolo vacío, repetido sin analizar las contradicciones internas. Para Spinoza, adjudicar amor humano a la sustancia infinita llamada Dios, naturaleza, es una proyección sentimental infantil. Gatillo, desmitificación. Aun cuando alguien te quita las gafas color de rosa, sientes vértigo, pero también un shock de lucidez. Ahora bien, no subestimes la fuerza cultural de un Juan 4:8. El versículo se utiliza en bodas, funerales, telenovelas, discursos políticos y letras de pop cristiano. Pregunta rápida: ¿cuántas veces lo escuchaste en canciones gospel? Perdimos la cuenta. Gatillo, repetición melódica. A la música cataliza la memoria. Así, la frase coloniza nuestro subconsciente desde la cuna. Es como ese jingle publicitario que tarareas sin querer mientras lavas los platos. Una vez instalado, opera en modo piloto automático, coloreando tu percepción de la divinidad sin que lo notes. Llegamos al presente en redes sociales, micro, vídeos, memes religiosos. La competencia por atención es salvaje. ¿Cuál es el mejor eslogan para evangelizar en un TikTok de 15 segundos? Exacto. Dios es amor. Boom. Tres palabras. Cero esfuerzo. Máxima empatía instantánea. Se difunde como pólvora emocional entre emojis de corazoncitos y promesas de bendición. Pero, paradójicamente, nunca hemos visto tanta deconstrucción religiosa como ahora, porque la misma red amplifica versiones críticas, Spinoza trending, teólogos progresistas, etios militantes. Empieza a notarse la tensión, un mensaje de amor absoluto frente a una realidad de fanatismos y abuso. Entonces, ¿por qué importa entender el origen del dogma? Porque cuando sabes de dónde viene una creencia, deja de ser un hechizo
y se convierte en un objeto de estudio. Te permite separar lo poético de lo literal, lo que nutre del alma de lo que la encadena. Y al desenredar esa madeja, recuperas tu poder de decisión. Puedes elegir honrar la esencia compasiva del versículo sin tragarte la retórica manipuladora que a veces lo acompaña. Es la diferencia entre beber agua pura y beber agua con jarabe mezclado, para que no advirtieras el sabor amargo de un medicamento que no pediste. Ahora mira tu historia personal. ¿Cuántas veces sentiste culpa por fallar a un Dios que se suponía te amaba incondicionalmente? ¿Cuántas veces justificaste injusticias porque los planes de Dios son misteriosos? Al conocer la función propagandística de la frase, algo cambia, ya no eres rehén de un eslogan milenario. Puedes abrazar la compasión como valor humano sin atarte a un credo que a la primera duda te amenaza con fuego eterno. Déjame plantearte un ejercicio final. Cada vez que oigas Dios es amor, pregúntate, ¿de qué tipo de amor hablamos? ¿Control o libertad? Observa la respuesta que brota dentro de ti. Si huele a miedo, hay sombra. Si huele a respeto propio y cuidado mutuo, ahí hay luz. Fin del dogma. Comienzo de la conciencia. Piensa un momento en ese Dios anciano de barba blanca que habita en tu imaginario colectivo, sentado en un trono dorado, vigilando el universo, como si fuera su tablero de ajedrez, premiando al peón obediente y aplastando al que se sale de la línea. Esa imagen no nació contigo. Te la sembraron desde cuentos infantiles, catequesis, cuadros renacentistas y películas épicas. Ahora, imagina que alguien te dice de frente que ese Dios, con cara de abuelo celoso, no existe, que es un retrato que proyecta nuestras propias pasiones humanas y que, al adorar esa figura, terminamos adorándonos a nosotros mismos con un filtro divino. Eso fue exactamente lo que hizo Baruch Spinoza. Agarró el pincel teológico del siglo XVII y borró el rostro antropomorfo para mostrar un lienzo infinitamente más grande, pero también más incómodo. Spinoza se atrevió a plantear que todos esos rasgos humanos que atribuimos a Dios, amor, ira, alegría, orgullo, son reflejos de nuestra mente limitada. Poche, porque necesitamos un Padre que apruebe nuestras acciones buenas y nos castigue cuando metemos la pata. Esa narrativa alivia la ansiedad de vivir en un universo caótico. Gatillo. Seguridad. El problema, según Spinoza, es que al convertir a Dios en un superhumano con emociones, lo reducimos a la escala de nuestros caprichos y terminamos justificando guerras, persecuciones y privilegios en su nombre. El filósofo lo dijo sin anestesia. Quien ama a Dios no espera que Dios lo ame de vuelta, porque Dios no siente pasión. Directo al ego espiritual. Imagina la reacción de sus contemporáneos. Los teólogos sudaron frío. Si Dios no se enoja ni premia, ¿cómo sostener la moral basada en el miedo y el favor divino? De golpe se evaporaba el negocio de vender indulgencias y la maquinaria que convertía el arrepentimiento en poder. Gatillo pérdida cuando peligra el control. Surgen gritos de herejía, pero Spinoza no se echó atrás. Propuso que Dios es la sustancia única e infinita que contiene todo lo que existe, una naturaleza auto-explicativa que no necesita emociones para ser grandiosa. Suena filosófico, pero se resume así: Dios no te observa desde fuera. Tú y todo lo que respira son expresiones de lo divino. Por eso no tiene sentido rogar un milagro externo. El milagro ya es que existas y puedas comprender el entramado. Esta visión cambia el juego psicológico de raíz. Gatillo responsabilidad. Si el castigo eterno desaparece y el premio celestial no es una medalla sino la comprensión misma
Ya no puedes delegar tu vida a un decreto de barba blanca. Debes mirar adentro y entender cómo funcionas, cómo tus actos repercuten en la red de seres y cosas. Esa autonomía asusta porque deja sin excusa a la pereza moral, pero también empoderan. Eres parte activa del cosmos, no un súbdito esperando caricias o latigazos. Spinoza explicaba que cuando decimos Dios me ama, en realidad expresamos un deseo. Quiero sentirme querido por una fuerza suprema. Cuando decimos Dios se enfures, proyectamos nuestro propio enojo, buscando justificarlo. Gatillo espejo. Darse cuenta de que el relato divino es un espejo de nuestras pasiones produce un temblor interno. Liberador, sí, pero incómodo. De pronto, tienes que reconocer que el odio religioso no es mandato celestial. Es tu ira usando una máscara sagrada. Y lo mismo con la culpa. No, viene del cielo. Emana de tus creencias instaladas como software mental. Quien abraza la visión spinozista percibe que el universo no conspira a favor ni en contra. Simplemente sigue leyes coherentes. Si siembras, cosechas. Si saltas, caes. Si cuidas tu cuerpo, funciona mejor. No hay castigo de Dios. Hay consecuencias naturales. Gatillo coherencia. La realidad deja de ser una lotería divina y se vuelve un sistema que puedes estudiar, respetar y hasta cierto punto dominar al entender sus reglas. Esto hace la espiritualidad mucho más adulta. Ya no ruega injusticias mágicas, abraza la causa, efecto. Ahora bien, no confundas la ausencia de emociones en la naturaleza con frialdad. Para Spinoza, la auténtica alegría surge cuando comprendes tu lugar en ese tejido infinito. Es un gozo sereno, sin sobresaltos ni chantajes. Imagina un lago en calma al amanecer. La belleza no necesita decirte te quiero, simplemente es, y contemplarla te nutre. Esa admiración racional por lo real es, para Spinoza, el amor intelectual a Dios. Gatillo trascendencia. Pasas del amor adolescente, que exige reciprocidad, al amor maduro, que se goza en la comprensión. Pero aquí viene el vértigo final. Si Dios no exhibe favoritismos, ninguna nación, iglesia o líder puede reclamar ser su portavoz exclusivo. Adiós al monopolio espiritual. Gatillo, igualdad. Todos compartimos la misma sustancia, Dios. Así que jerarquías basadas en yo hablo con Él y tú no pierden legitimidad. Desde esta óptica, el sacerdote, el monje, el rabino y el ateo participan por igual en la divinidad porque existen, respiran, piensan. Claro que esto derriba siglos de poder institucional. Así que no extraña que la obra de Spinoza fuera colocada en el índice de libros prohibidos y que su nombre fuera temido como dinamita intelectual. Ahora que has visto el retrato caer, fíjate cómo late tu propio corazón. Sientes alivio, miedo. Tal vez ambas emociones chocan como placas tectónicas dentro de ti. Deja que se acomoden. Es natural temer a la libertad, que implica no tener a quien culpar ni a quien suplicar, pero también es natural saborear el orgullo silencioso de entender que el universo no es un juzgado celestial, sino un concierto de leyes que ya te incluyen. En lugar de rezar para que el cielo te resuelva, puedes invertir esa energía en conocer más, amar mejor, actuar con coherencia. No esperes disculpas divinas por las tormentas. Busca refugio, reconstruye y aprende del viento. Así, el antiguo terror al castigo se transforma en curiosidad por la mecánica del mundo y compasión por los seres que lo habitan contigo. Porque si todos somos expresiones de la misma sustancia, lastimar al otro es literalmente dañarse a uno mismo. Esa es la gran jugada moral de Spinoza. Quitar al Dios antropomorfo duele, pero revela un tejido de interdependencia tan profundo que la ética deja de ser mandato
para convertirse en necesidad racional y paradigicament en el amor más puro que puedas imaginar. Respira profundo y prepárate para entrar en los pasillos menos visitados de las Escrituras, esos que rara vez se leen con voz suave en la liturgia dominical. Imagínate abriendo un libro que prometía consuelo y encontrarte, en cambio, con escenas dignas de una serie de terror histórica. El primer portazo en la cara del Dios es amor llega con el diluvio. Visualiza a Noé construyendo un arca gigantesca, mientras a su alrededor todo se vuelve caos de niños, ancianos, animales que no entraron en la lista WIP. Entonces surge la gran pregunta existencial: ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Para Spinoza, está en la sinapsis del médico que diseña un tratamiento, en la mano que levanta escombros, en la resiliencia que brota en tu pecho, aun cuando creías no poder más. Dios no es espectador ni verdugo, es la fuerza misma que se expresa cada vez que la vida intenta recomponerse. Gatillo de reinterpretación. En el mal no desaparece, pero el significado cambia. Ya no es castigo arbitrario, sino reto natural, ante el cual nuestra libertad consiste en responder con inteligencia y solidaridad. Esto no resuelve la punzada metafísica. ¿Por qué no un universo sin dolor? Pero en lugar de estancarte en la pregunta insoluble, te impulsa a hacer del dolor un motor de compasión lúcida. Si el desastre revela que todos somos vulnerables, la respuesta ética es tejernos más fuerte, no esperar una intervención celestial. Y aquí ocurre algo hermoso. La misma pregunta que te destrozó la fe ingenua puede convertirse en la chispa que encienda una espiritualidad madura, menos dependiente de milagros y más comprometida con la realidad compartida. Detente y escucha tu respiración. Cada latido es una prueba de que la vida, a pesar de sus sombras, insiste en seguir danzando. Ese pulso, para Spinoza, es la huella de lo divino, una potencia que se rehace tras cada golpe. Si abrazas esa visión, el sufrimiento deja de ser la refutación de un Dios amoroso y se vuelve la invitación a convertirte en co-creador de sentido. Es duro, sí, pero también extraordinariamente liberador. Detente un segundo y piensa en el momento exacto en que te enseñaron que Dios todo lo ve, seguido de la amenaza velada, y si haces algo malo, castigará sin piedad. Ese microchip de miedo se te instaló antes de que pudieras atarte los zapatos, y desde entonces, cada paso que das está, supuestamente, bajo ese ojo cósmico que juzga tus deseos más íntimos. Esa es la esencia de la cara oscura del Dios bíblico, convertida en herramienta de control, en un mecanismo psicológico finísimo que mezcla amor y terror para asegurar obediencia. No necesitas guardias si tu propia mente se convierte en policía. El primer truco consiste en magnificar el castigo e infierno, plagas, diluvios. Imagínalo como la publicidad negativa de la fe, en un tráiler de horror permanente, recordándote lo que pasa si te sales de la línea. Cuando repites siglos ese mensaje, la gente aprende a regularse solita. Gatillo amenaza el miedo a la pérdida de la salvación, del cariño divino, de la comunidad. Es uno de los motivadores más potentes del cerebro humano. Ahora suma el gatillo recompensa para equilibrar el terror. Te ofrecen redemption, diezmas, confiesas, sigues reglas dietéticas, realizas peregrinaciones, compras indulgencias y ¡boom! Boleto al cielo. Es el clásico palo, zanahoria aplicado a la espiritualidad. Funciona porque opera sobre el circuito de dopamina. Hacer lo correcto te da el chute de sentirte especial, elegido, más adictivo que cualquier app de likes. Y aquí es donde la cara oscura se vuelve rentable.
Las instituciones que custodian el acceso a la gracia controlan tu ruta de escape. Ellas fijan las reglas, cobran la entrada y verifican el ticket. ¿Notas el negocio? Entre más grande el infierno, más valiosa la salvación. Veamos la historia. En la Edad Media, la Iglesia distribuía indulgencias como si fueran criptomonedas espirituales. Paga para limpiar tu alma y la de tu abuela fallecida. Gatillo culpa, heredada no solo temes por ti, sino por los muertos que amas. Si crees que exagero, revisa la construcción de catedrales financiadas por miedo al purgatorio. Era la mayor campaña de crowdfunding basada en ansiedad existencial. Más tarde, en las colonias, los conquistadores llevaron la misma estrategia: predicar el fuego eterno, exigir bautismo y, de paso, sumisión política. El mensaje implícito era claro: nosotros tenemos la llave. Si no obedeces, arderás. Pero la sofisticación del control no termina en amenazas masivas. Se infiltra en lo cotidiano gracias al gatillo vergüenza social, chismografía religiosa, escarnio bíblico, mecanismos para asegurarse de que el rebaño mantenga la línea moral prescrita. ¿Te suena familiar esa ansiedad de que todo el mundo se enterará? Pues nació mucho antes que las redes sociales. Spinoza lo observó en su tiempo. La comunidad judía, que lo excomulgó, usó la fuerza de la reputación para silenciar su filosofía, solo que él prefirió perder el amparo tribal antes que callar su verdad. Ahora, hablemos de política. Reyes y papas se entendieron a la perfección. Tú legitimas mi corona. Yo protejo tu dogma. Gatillo, autoridad cruzada. Cuando el trono y el altar se refuerzan mutuamente, disientes contra uno y automáticamente te vuelves enemigo del otro. Así se construyeron persecuciones, cruzadas, inquisiciones. La cara oscura funciona como sello de garantía para la obediencia civil. Y todavía hoy, líderes religiosos bendicen campañas políticas, prometen castigos divinos si votas incorrecto, y convierten decisiones privadas, como la salud sexual, en tribunales eternos. Claro, todo esto sería ineficaz si la narrativa se quedara solo en sermones abstractos. Por eso se alimenta con rituales físicos: ajo para los demonios, agua bendita para espantar al diablo, ceniza para recordarte que eres polvo. Un gatillo, anclaje sensorial. En tu cuerpo siente, tu mente cree. Agrega imaginería macabra, frescos de almas retorciéndose en fuego, y tienes una lección visual que ningún niño olvida. Es pedagogía del sobresalto, el arte como cicatriz emocional. Y la contrapartida de Spinoza: desarma el dispositivo arrancando la raíz del miedo. Si Dios es la naturaleza misma, no reparte castigos personalizados, opera por leyes. Infringes una ley natural y cosecha sus consecuencias sin dramatismo moral. Así, el miedo a la supervisión eterna se disuelve. No hay ojo cósmico grabando tus fallas, solo un universo impersonal que obedece a la causa, efecto, gatillo liberación. En el mismo instante en que aceptas esto, la estructura de control religioso pierde su poder sobre tu conciencia. No necesitas mediadores para perdonar tus errores. Basta con reconocerlos y corregir acción. Imagina el terremoto interno que esto provoca en la jerarquía que vive de administrar cielo e infierno. Quitar el miedo equivale a desenchufar la máquina registradora. Por eso la cara oscura es defendida con uñas y dientes. Zen, infierno. No hay urgencia de redención pagada. Sin pecado, no hay justificación para la culpa colectiva. Cuando ves el patrón, ya no puedes desverlo. Es como descubrir el truco en medio de un acto de magia. El conejo salta, pero tú miras la doble pared del sombrero. Tal vez sientas una mezcla de rabia y alivio. Rabia, porque te das cuenta de cuántas decisiones tomaste basado en miedo, disfrazado de virtud. Alivio porque, a partir de ahora,
Puedes actuar por convicción, no por chantaje celestial. El control se quiebra cuando la persona controlada comprende el mecanismo. El próximo paso es elegir. ¿Sigues obedeciendo a la sombra por costumbre o abrazas la responsabilidad luminosa de pensar y actuar por tu cuenta? Esa decisión nadie la puede tomar por ti, pero Spinoza apostó toda su vida a que el libre pensamiento vale cada segundo de exilio. Cierra los ojos un momento e imagina que la tierra se abre bajo tus pies y un fuego infinito te engulle. Si la pil arder, escuchas gritos sin principio ni final y sientes que el tiempo se estira hasta volverse una línea interminable de dolor. Te estremeciste, ese escalofrío es la huella del mito más poderoso jamás inventado, el castigo eterno. Desde el púlpito, desde la pintura barroca y hasta en historias de terror, te lo repitieron tanto que tu cerebro lo grabó como si fuese un hecho objetivo. Ahora ábrelos y pregúntate, ¿y si todo ese pavor no fuera más que un instrumento para domesticar conciencia? Baruch Spinoza lo vio claro. El infierno perpetuo es una fantasía alimentada por miedo, y desmontarlo es la llave que abre la jaula donde se encierra tu verdadera libertad. Lo primero que hace Spinoza es cambiar. La Lenten deja de ver a Dios como un anciano vigilante con balanza y látigo, y lo presenta como la mismísima naturaleza, un infinito tejido de causas y efectos. Si Dios es ese todo sin fisuras, no puede enfadarse ni ofenderse, carece de pasiones, porque la pasión es el rasguño de lo limitado que busca completarse. Así que, desde el arranque, el castigo eterno pierde su razón de ser ansir, perfecto. No guarda rencores infinitos contra criaturas finitas que actúan según leyes que él mismo sustenta. Coloca este gatillo en tu mente en coherencia. Un Dios que castiga eternamente por errores temporales es tan incoherente como sentenciar a un niño a cadena perpetua por tirar un vaso de agua. Aquí aparece el segundo golpe, la psicología encubierta. Tras ese temor, el infierno cumple la función del cartel luminoso en la carretera que dice peligro, curva mortal. Pero la curva, en realidad, podría ni existir. Cuanta más amenaza imagines, más dócil resultas. Gatillo, miedo, control. Spinoza lo desenmascara observando que las instituciones religiosas de su tiempo se lucraban con la venta de indulgencias y confesiones obligatorias. Un mercado perfecto. Cuanto mayo era el pánico, mayo era la necesidad de comprar salvación. Semejante negocio solo prospera si la gente cree que hay un horno preparado esperándola. Entonces, ¿dónde ubica Spinoza el mal y su consecuencia? Dentro de nosotros en lo que ulama, pasiones tristes, miedo, odio, envidia, desesperación. Cuando vives dominado por ellas, tu potencia de existir disminuye. Te contraes como planta sin agua. Ese es el fuego auténtico, tu propia energía. Calcinarte por frustraciones y culpas. No necesitas demonios con horcas. Bastan tus pensamientos tóxicos, repitiéndose como un eco. Gatillo, realidad presente. El castigo deja de ser amenaza futura y se vuelve señal inmediata que advierte: estás viviendo contra tu naturaleza racional. Alguien objetará: si no hay infierno que asuste, que evita que la gente haga el mal. Spinoza responde con dos ideas. Primera, causalidad social. Cada acción genera ondas que regresan. Mentir degrada la confianza. Robar crea inseguridad. La agresión conduce al aislamiento o la retaliación. Segunda, alegría racional. Cuando entiendes las leyes de la naturaleza y armonizas con ellas, experimentas una satisfacción profunda, prueba viva de que vas por buen camino. Gatillo, recompensa intrínseca. Ya no haces el bien para escapar del castigo,
sino porque el bien expande tu poder de ser, tu paz interior y la de quienes te rodean. La crítica más filosa de Spinoza señala la desproporción moral. Un desliz humano, por grande que sea, es finito en el tiempo. Castigarlo con tormento infinito viola cualquier noción de justicia. Imagina que un juez te condena a 1000 siglos de dolor por una falta de un minuto. Nadie lo llamaría justo. Gatillo, indignación, ética. Al advertir esa desproporción, tu conciencia intuye la mentira detrás del relato infernal. Ahora lleva todo esto a tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces tomaste decisiones movido por miedo al castigo eterno? Tal vez aceptaste una moral ajena que te privó de explorar tu vocación, tu sexualidad, tu creatividad. Tal vez sentiste culpa, desgastante por simples errores humanos, cuando el verdadero aprendizaje era levantarte y corregir. Gatillo, culpa, liberación. Identifica ese miedo, obsérvalo y verás que tras disiparse queda la responsabilidad genuina, cuidar tu cuerpo, tus relaciones y tu entorno, porque es la forma más elevada de honrar la naturaleza que te sostiene en Spinoza. No destruye la espiritualidad, la madura. Transforma oraciones de súplica en estudio, práctica y amor esclarecido. Cuando tu propósito es aumentar tu potencia de vivir y la de los demás, el infierno simbólico se esfuma, porque ya no lo necesitas. Tu brújula moral interna vale más que cualquier amenaza externa. Gatillo, autonomía, gozo. La luz no proviene de afuera guiada por miedo, nace dentro guiada por entendimiento. Imagina compartir esta visión con alguien aterrorizado por la condena. El primer impulso será resistirse. El miedo se aferra fuerte, pero luego llega el alivio. El universo no es tribunal, es maestro. No castiga, muestra consecuencias, no condena, orienta mediante la causa, efecto. En ese giro, la persona puede por fin mirar a sus errores sin pánico y convertirlos en lecciones. Gatillo, compasión propia. El perfeccionismo punitivo deja espacio a la mejora real. Observa la paradoja anal, renunciar al infierno eterno. La moral se fortalece. Deja de ser obediencia por terror y se convierte en elección consciente. Sabes que cada acto injusto sembrará una cadena de dolor aquí y ahora, y que tu paz depende de la paz que generes. Gatillo, reciprocidad. Te vuelves más cuidadoso no porque un demonio te espera, sino porque comprendes que eres nodo en la misma red vital, que sufres cuando lastimas y floreces cuando ayudas. En última instancia, Spinoza te invita a soltar la linterna del miedo y encender la de la razón y la empatía. El fuego eterno deja de ser escena cinematográfica y se transforma en metáfora de la ignorancia que quema lento y constante. Apágalo con conocimiento, con autocrítica honesta y con el impulso de cuidar la vida que compartimos. Si ese cambio prende en tu interior, no necesitas salvoconductos celestiales. Tu cielo se manifiesta en cada decisión que nutre tu alegría activa. Y ahí, justo ahí, la amenaza del castigo eterno se desmorona, dejando espacio a una libertad radical que ningún sermón puede confinar. Cierra los ojos y recuerda la primera vez que escuchaste que Dios castigó a un pueblo completo o que redujo a cenizas una ciudad entera. ¿Qué sintió tu cuerpo? Tal vez un cosquilleo de temor. Reverent. Tal vez la incomodidad de pensar mejor no me porto mal. Esa reacción es la semilla que germina cuando veneras a un Dios violento. Cultivas tu espiritualidad con agua de miedo. Y lo que se riega, crece. Terminas alimentando una imagen interior
que aunque parezca divina, funciona como un espejo gigante de tus propias sombras. La consecuencia inmediata, tu relación con la vida se vuelve un contrato de amenaza. Haces el bien por pánico, no por convicción. Amas, esperando no ser golpeado, no por el placer de amar. Imagina tu mente como una casa con ventanales, cuando el marco teológico dice que el Creador extermina, fulmina y se enfurece. Esas ventanas se tiñen de rojo oscuro. Miras el mundo y lo ves peligroso, dividido en buenos y malos, siempre a punto de ser arrasado. Gatillo psicológico, hipervigilancia. El sistema nervioso se instala en modo alerta, como si un cinturón de seguridad te apretara el pecho a cada momento. Can el tiempo. La adrenalina constante mina la salud. Sube la presión. Se tensa la mandíbula. Duermes mal. Fisiológico, silencioso, que no necesita llamas literales para quemarte las vísceras. Ahora pasa a la esfera social. Si crees en un Dios que premia obediencia ciega y castiga desviaciones, tarde o temprano replicarás ese patrón. ¿Con quiénes? Tayrodian. Padres que amenazan a sus hijos con el castigo divino para lograr disciplina. Líderes que exigen sumisión y llaman hereje al que pregunta. Parejas que justifican control diciendo, así lo manda Dios. Gatillo cultural, normalization. De la violencia. Cuando piensas que la divinidad recurre al terror para corregir, la violencia deja de ser excepción y se vuelve método legítimo. El resultado, han comunidades enteras donde el miedo se disfraza de virtud y el abuso se salva con un así lo quiso el Señor. Vayamos todavía más profundo. La imagen violenta de Dios distorsiona tu brújula moral. Si el Creador extermina inocentes en algunos relatos, ¿por qué tú no podrías deshumanizar a quien consideres enemigo de la fe? Ahí se gesta la raíz de las cruzadas, de la caza de brujas, de los atentados en nombre de Dios. Gatillo identitario a nosotros contra ellos. La adoración de un Dios implacable, tarde o temprano, pedirá sangre ajena para ofrecerla como prueba de lealtad. Y quien dude, pagará el precio. También golpea en lo íntimo. Si el Dios que sigues es volátil y explosivo, ¿cómo confías en tu propio valor? Internamente se instala la idea de que eres indigno por naturaleza, apenas tolerado mientras no cruces la línea. Esa autoimagen erosiona la autoestima. Vives midiendo tus actos, temiendo un error que detone el rayo divino. Gatillo emocional, culpa crónica. Y la culpa, cuando sobrecarga el corazón, engendra dos hijas terribles. La ansiedad, ese zumbido constante de que algo malo va a pasar, y la vergüenza tóxica, la sensación de no merecer amor. Solo condicional. Hay otra factura. A la creatividad se encoge. Un Dios temperamental reprime la curiosidad, porque preguntar demasiado podría considerarse irreverente. Así se frenan el arte, la ciencia, la exploración de ideas. Miras la historia y encuentras a Giordano Bruno ardiendo en la hoguera, a Galileo retractándose, a mujeres perseguidas por leer hierbas medicinales. Esa represión de lo nuevo no queda en los libros. Se replica cada vez que alguien censura un pensamiento crítico con la frase así es, porque Dios lo dijo. Gatillo intelectual, a miedo a la pregunta. La mente se atrinchera en dogmas, y donde no entra la luz de la duda, germina la ceguera. Observa el otoño espiritual que deja ese panorama en relaciones basadas en jerarquías de poder, cuerpos tensos por miedo, sueños aplastados, una brújula moral manchada de sangre simbólica. ¿Cómo sanar tanta aridez? Spinoza proponía desactivar el detonador principal
dejar de proyectar nuestras pasiones violentas en el cielo, reconocer que la naturaleza no odia ni castiga, simplemente responde con sus leyes. Cuando comprendes eso, el miedo pierde su trono. Sigue siendo responsable de tus actos. Sí, pero la responsabilidad nace de querer expandir tu alegría y la de quienes comparten tu mundo, no de evitar el garrote divino. Prueba un experimento mental, Ann. Imagina que mañana despiertas y descubres que no hay Dios violento vigilándote. No existe un tribunal ultraterreno aguardando tus fallas. Solo hay la repercusión natural de lo que piensas, dices y haces. ¿Cambiarías tus decisiones? Quizá no te harías santo de golpe, pero podría florecer un motivo distinto. El deseo genuino de contribuir a la red que te sostiene. Esa motivación, basada en interdependencia y empatía, genera vínculos más fuertes que el miedo a un látigo. Invisible. Fíjate que los mayores avances morales de la humanidad, abolición de la esclavitud, derechos civiles, igualdad de género surgieron cuando la compasión superó la obediencia ciega. Quienes lucharon por esas causas intuyeron que un Dios realmente digno sería incompatible con la violencia gratuita. Lo paradójico es que, para honrar lo más noble de la espiritualidad, muchos tuvieron que enfrentarse al Dios violento de la tradición. Ahora, vuelve a tu propia vida. Pregúntate, ¿dónde sigue latente esa voz que dice cuídate, porque el castigo acecha? Tal vez aparezca cuando juzgas a alguien distinto, cuando te niegas permiso al disfrute, cuando replicas el grito que recibiste en la infancia. Detectarlo es el primer paso para desarmarlo. Respira, reconoce que esa voz es herencia cultural, no decreto cósmico. Entonces, verás abrirse un espacio de libertad. Puedes elegir actuar desde la comprensión, no desde el pavor, desde la responsabilidad, no desde la culpa, desde el amor que libera, no desde el terror que somete, porque al final, adorar a un Dios violento erosiona la fibra misma de tu ser, te obliga a vivir encogido, sospechando del placer, del pensamiento crítico y de la diferencia. Soltar ese culto no te deja huérfano, te devuelve a la comunidad de seres finitos que, conscientes de su fragilidad, deciden cuidarse mutuamente. Y ese cuidado humilde, imperfecto, constante es la mejor evidencia de que el amor verdadero no necesita un batallón de ángeles rabiosos para sostenerse. Imagina despertarte sin la voz interior que susurra cuidado. Podrías ofender a Dios. Nada de listas invisibles de pecados, ni miedo a un ojo que todo lo ve. Solo tú, tu respiración y un universo que late en silencio, esperando que lo explores. Eso, una espiritualidad sin miedo, es exactamente lo que Baruch Spinoza puso sobre la mesa hace 3 siglos, una forma de conectar con lo divino, sin la cadena de la culpa ni el látigo del castigo. Su propuesta no suena a salmo ni a mantra, sino a un abrazo racional al que cualquiera puede acceder si se atreve a mirar la realidad, sin filtros de terror. Para Spinoza, Dios no es un rey paternal que reparte premios y castigos, sino la mismísima naturaleza, el tejido infinito de causas y efectos que hace posible cada pulso de tu corazón y cada explosión de una supernova. Si entiendes eso, descubres de golpe que estás dentro de la divinidad, no fuera que tus pensamientos, tus células y hasta tus tropiezos se dan en la misma sustancia universal. Gatillo de pertenencia. Ya no necesitas mendigar amor a un juez distante, porque eres parte de la trama que llama amor a la coherencia entre todas sus piezas. Entonces, ¿cómo se vive una espiritualidad sin miedo? Empieza por cambiar tu brújula moral. Deja de preguntar, ¿me condenará? Y empieza a preguntar, ¿expande mi potencia de vivir y la de los demás? Spinoza distingue entre 2 tipos de emociones:
a las que te encogen pasiones tristes, a miedo, ira, envidia, y las que te expanden, alegrías activas a comprensión, compasión, gratitud. Cada vez que eliges comprender, en lugar de juzgar, tu ser se dilata un poco más. Cada vez que cedes al resentimiento, se contrae como flor sin sol. El termómetro del bien y del mal ya no es un código impuesto, sino la sensación tangible de crecer o marchitarte. Siguiente paso. Haz la razón como linterna, no una razón fría que aplasta sentimientos, sino una razón curiosa que pregunta: ¿por qué sucede esto? ¿Cómo funciona aquello? Gatillo de descubrimiento. Para Spinoza, conocer las conexiones del mundo es amar a Dios intelectualmente, porque cuanto mejor entiendes el tejido, más clara ves tu propia hebra. El éxtasis místico se vuelve asombro científico en estudiar un insecto, escuchar una sinfonía, analizar tu emoción cuando abrazas a alguien. Todo es contemplar la divinidad, operando. No hay miedo en la curiosidad, solo chispa que ilumina. Ahora imagina un conflicto, alguien te ofende, y tu primer impulso es devolver el golpe. En la espiritualidad del miedo te dirían: no lo hagas para evitar pecado. Spinoza te ofrece otra ruta. Observa la causa interna, orgullo herido, la externa, palabras del otro, y pregúntate si responder con rabia aumentará tu potencia o la reducirá. Probablemente la reducirá, encogiéndote en resentimiento. Elegir comprender. Quizá poner límites calmados o retirarte a tiempo genera alegría activa, la señal de que sintonizas con la naturaleza racional de tu ser. Gatillo, autogestión. Ya no obedeces por imposición, sino por sabiduría práctica. Piensa también en la muerte. Sin infierno ni paraíso como zanahoria y palo, ¿qué sentido tiene la vida? Para Spinoza, la muerte no es castigo ni premio, es transformación inevitable dentro del mismo tejido divino. Tu mente, idea de tu cuerpo, se disolverá, y lo único que queda es la huella de las alegrías que sembraste y las cadenas que liberaste. Saberlo no te quita motivación, la intensifica. En cada instante importa, porque es irrepetible, no porque sea examen final de nadie. Gatillo, urgencia serena. Vives con la prisa deliciosa de quien valora cada sorbo sin sentir la espada sobre él. Cuello, una espiritualidad sin miedo, también derriba jerarquías tóxicas. Si todos somos expresiones de la misma sustancia, ningún sacerdote, gurú o influencer puede adjudicarse un VIP que tú no poseas. Habrá maestros más avanzados en ciertos caminos científicos, archistaos, meditadores, pero su autoridad nace del ejemplo y la claridad, no del terror. Gatillo, igualdad auténtica. Respetas a quien aporta comprensión, no a quien vende salvación en cuotas. Surge entonces la compasión lúcida, no esa lástima condescendiente que teme sumar pecados, sino solidaridad que entiende la interdependencia en tu felicidad. Depende de la mía, y viceversa. Ayudas, porque cuando se eleva uno, se eleva la red entera. Dañas y te dañan. Ese sentimiento, dice Spinoza, es la forma más pura de amor. No implora, actúa, no suplica a milagro, construye realidad. Gatillo, cooperación. ¿Qué hay de los rituales? No se cancelan, se resignifican. Encanto coral, un silencio compartido, un círculo de amigos contando gratitudes. En todo vale, si eleva la alegría activa y la comprensión mutua. Si un ritual activa pasiones tristes, vergüenza, superioridad, terror es tóxico, aunque suene santo, así mide su validez. Gatillo, discernimiento. Y las crisis llegarán. Enfermedad, pérdida, catástrofe. La espiritualidad, sin miedo, no te promete inmunidad milagrosa, pero te equipa con fortaleza interior.
Sabes que la naturaleza no conspira contra ti, simplemente sigue sus leyes. Puedes llorar sin culpa, pedir ayuda sin sentirte castigado, aprender sin odiar al mundo. Cada desafío se vuelve el laboratorio para practicar la alegría activa en medio de la tormenta. Gatillo resiliencia. Ahora mírate frente al espejo. Pregúntate cuántas decisiones has tomado por pánico a defraudar a un poder celestial y cuántas por auténtico deseo de crecer y ayudar. Si la balanza inclina al miedo, no te juzgues. Reconoce el condicionamiento y suéltalo como quien suelta un abrigo pesado en verano. Inspira hondo, siente el aire recorrer tu cuerpo. Eso ya es divinidad circulando. Expira, siente que devuelves algo al universo y comprueba que la naturaleza sigue en equilibrio, sin juicio, sin amenaza, con responsabilidad y gozo. Esta es la alternativa espinosista Nun, camino donde la espiritualidad no es la sombra de un látigo sino la luz de una inteligencia. Amor, donde tu norte ético no es una lista de prohibiciones, sino la brújula interna de la alegría activa, donde rezar se funde con estudiar, trabajar, danzar y abrazar, y donde el único miedo que vale es el respeto por romper la armonía que te da la vida, no por temor a un castigo arcano, sino porque lastimar al otro es, literalmente, encoger tu propia chispa divina. Si algo en tu pecho se expande al imaginar este horizonte, síguelo. Es la naturaleza, es Dios, eres tú, recordando que el amor verdadero no sabe de amenazas, solo de claridad y conexión. Imagina que terminamos esta travesía, cierras los ojos un instante y vuelves a abrirlos, con la sensación de que te quitaron un peso que llevaba años pegado a tu espalda. El Dios violento quedó atrás, el infierno eterno se volvió un mito desinflado, y en su lugar descubres algo más simple y más hondo. La vida misma es la gran maestra. Why tu conciencia, cuando se expande, es la verdadera revelación. Has visto cómo el miedo encoge la mente y cómo la alegría activa la ensancha. Has puesto en la balanza la obediencia por pánico y la acción por comprensión. Y, si escuchas bien, late en tu pecho una pregunta nueva. ¿Qué vas a hacer ahora? Con esta libertad recién estrenada, respira hondo y siente la diferencia. Ya no tienes que andar agachado esperando un rayo divino. Caminas erguido, sabiendo que cada paso es diálogo con la naturaleza que te incluye. Si hieres, te hieres. Si cuidas, te cuidas. No hay juez externo. Hay una red viva que responde en tiempo real. Esa conciencia cambia el sabor de todo. Del trabajo deja de ser penitencia y se vuelve oportunidad. El amor ya no es moneda para comprar salvación, sino cauce para que la alegría circule. La muerte, en vez de castigo, se convierte en transición natural que le da valor a cada segundo que respiras. Y aquí aparece la verdadera prueba a nacer de esta claridad, una práctica diaria. Hoy entendiste que las pasiones tristes son un infierno interno, pero mañana volverá la ira, la envidia, la culpa. La diferencia es que ya las reconoces y sabes que no son mandatos divinos, sino señales de que tu potencia se contrae. Cuando sientas el viejo miedo picarte la espalda, pregúntate, ¿esto me hace crecer o encoger? Si encoge, suéltalo. Dirige tu energía a comprender, a crear, a ayudar. Esa será tu oración, tu liturgia, tu acto de fe lúcida. Piensa en la cadena de personas a las que podrías contagiar esta libertad. Amigos que viven culpándose por errores pasados, familiares que temen un castigo eterno, jóvenes que abandonan sus sueños porque no es voluntad de Dios.
¿Te imaginas la revolución silenciosa que puedes iniciar si compartes esta mirada? No hace falta sermonear, basta con encarnarla. Alegría activa. La gente reconoce la autenticidad como un faro en la noche. Cuando te vean vivir sin miedo y con responsabilidad, preguntarán el secreto. Y ahí contarás la historia en un filósofo excomulgado que se atrevió a decir que el amor verdadero no amenaza, ilumina. Tal vez dudes, ¿quién soy yo para hablar de filosofía? Eres, precisamente, la prueba de que no se necesita un título para experimentar la verdad. Spinoza era pulidor silenzis. Tú pulirás tu propia mirada. Cada vez que transformes una reacción de rabia en un acto de comprensión, estarás citando a Spinoza con el cuerpo. Cada vez que prefieras la pregunta honesta al dogma impuesto, estarás escribiendo tu propia ética en tiempo real. A Horvin, mi petición directa, clara y sin rodeos. Sí, la parte de los clics, pero con sentido de likes si este viaje te movió una sola fibra. Así el algoritmo entenderá que vale la pena difundir ideas que liberan en vez de encadenar. Suscríbete para seguir explorando estas grietas luminosas en los muros del pensamiento dogmático. Queda mucho universo por mirar con ojos nuevos y cada nuevo video quiere ser chispa, no sermón. Comparte este episodio con al menos una persona que aún reza con culpa o que se considera pecador igedento. Quizá le entregues la llave que necesita para salir de su jaula mental. Y, sobre todo, cuéntame debajo cuál fue la creencia más pesada que soltaste tras escuchar a Spinoza, o qué pasión triste piensas transformar en alegría activa. Tu historia puede ser el faro que otro necesite para atreverse. Termino con Anritu, cierra este video, apaga la pantalla y antes de lanzarte a la rutina, mira cualquier cosa que tengas cerca, una taza, un árbol, la mano que sostiene el teléfono y repite mentalmente: esto también es la sustancia infinita. Esto también soy yo en otra forma. Deja que esa idea haga eco. Si sientes un pequeño pulso de asombro, ya diste el primer paso hacia una espiritualidad sin miedo. El resto es caminar, tropezar, levantarte y seguir puliendo la lente hasta que la vida, en toda su crudeza y su belleza, se revele como el auténtico rostro de lo divino. Nos vemos en el próximo encuentro, no porque debas temer al castigo, sino porque juntos podemos seguir encendiendo luces en medio de tanta sombra. Haz que tu clic sea un gesto de libertad y tu voz un puente para que otros crucen del miedo a la comprensión.